Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien, de salud, en compañía de todos sus seres queridos, su familia. Pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, familia, amigos, a esta nueva cápsula bíblica, en este espacio al que hemos querido llamar El Carpintero. Pues vamos a comenzar, mis queridos hermanos, en esta mañanita fresca de viernes, muy contentos. Y preparémonos pues haciendo oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues nuevamente bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este su espacio, en donde pues hacemos lo posible por analizar la palabra de Dios, por tener ese encuentro, y lo estamos haciendo en la medida de lo posible cada semana. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad, habíamos estado transmitiendo en día sábado, hoy gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo en este día, hermoso día que vamos iniciando, viernes, y felices. Ya saben ustedes que siempre, antes de entrar de lleno a cada uno de los libros, recuerden que estamos situados en el segundo bloque de libros del Antiguo Testamento. Bueno, el día de hoy, antes de entrar en ese libro segundo de Samuel, que es el que vamos a analizar el día de hoy, vamos a hacer ese pequeño espacio que hemos dedicado antes de cada una de la reflexión de los libros. Antes de cada una de la reflexión de los libros, vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver con la palabra de Dios en general. Esas pequeñas anécdotas, esos pequeños, digamos, cápsulas también de conocimiento que nos ayudan a entender más la palabra de Dios. Y bueno, la semana pasada les hablaba de un aspecto importante en cuanto a la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar otro tema que también tiene mucho que ver con lo que es la palabra de Dios. Disculpen ustedes que muevo un poquito el brazo, pero tengo aquí a mi cachorra que anda muy poquito nerviosa. Sufrió un accidente y bueno, está un poco inquieta. Entonces de repente me van a ver que muevo la mano así, y es porque aquí está a un lado y trato de calmarla un poquito, ¿sí? Bien, miren, hoy les quiero hablar de algo bien importante dentro de lo que es nuestra iglesia, y que tiene que ver obviamente con la palabra de Dios. Y les quiero hablar el día de hoy de las exhortaciones apostólicas, ¿sí? Una exhortación apostólica importante para nosotros es la llamada Verbum Domini. Esta la sacó su santidad el Santo Padre Benedicto XVI, ahora ya llamado por nuestro Señor Jesucristo. Bien, y esta exhortación apostólica Verbum Domini, dicho sea de paso, Verbum, palabra, Domini, Dios, es decir, palabra de Dios. Este documento, llamado así Verbum Domini, es el fruto de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, llevada a cabo del 5 al 26 de octubre del 2018, si mal no recordamos, y que tuvo como tema precisamente la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Entonces, es un documento muy importante, es una exhortación, ya lo dijimos, acerca en concreto de la palabra de Dios, porque déjenme decirles que
los padres, el Santo Padre en turno, va sacando exhortaciones apostólicas de temas diversos, pero en esta ocasión, en esta asamblea que les acabo de mencionar, era única y exclusivamente para ver lo que es la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios en cuanto a todos nosotros los cristianos católicos, y es así que nace este documento, esta exhortación apostólica. Profundizando un poquito más, les diré que este documento, esta exhortación, en general las exhortaciones, pues son un tipo de documento oficial papal. Bien, por el que el Papa da indicaciones pastorales sobre un tema concreto. Aquí el tema concreto del que estamos hablando, Verbum Domini, es la palabra de Dios. Y habitualmente es un documento por el que el Papa comunica a la Iglesia Universal, es decir, en todo el mundo, comunica a la Iglesia en todo el mundo, las conclusiones a las que se llegaron dentro de un sínodo, ¿sí? Él hace una especie de doctrina de lo que ahí se trató y lo transmite a la Iglesia Universal con el fin de pues motivar en el tema específico, de ayudar a esclarecer algunas dudas y también de hacer algunas recomendaciones, algunas exhortaciones. Ese es en conclusión un sínodo y va en el sentido de cuestiones de fe, pero también de costumbres. Entonces, bien importante. En concreto, este documento Verbum Domini, del cual les he estado hablando y les sigo compartiendo, bueno, pues es riquísimo. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, lo adquieran el documento, pídanlo así. ¿Dónde lo van a encontrar? Bueno, en algún lugar, en su lugar de origen donde ustedes estén, donde vendan artículos religiosos, todo lo que es literatura religiosa. Ahí pueden ustedes encontrar estas exhortaciones y pídanlo así: exhortación apostólica Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI. Es extenso, es riquísimo en contenido. Yo solamente saqué algunas partes, algunos pequeños extractos de este documento que les quiero compartir en relación a lo que habla, que es la palabra de Dios. Y dice, por ejemplo, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. ¿Sí? Esto es a través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, Él sí nos ve a nosotros no. Pero sin embargo Dios ha querido manifestarnos su voluntad, ha querido manifestarnos su ley, y todo esto a través de la palabra de Dios. Esta es una parte importante que destaca este documento Verbum Domini. También nos menciona que en distintas ocasiones y de muchas maneras Dios ha hablado a la humanidad, antiguamente a nuestros padres por los profetas. Miren, sabemos nosotros, todos los que hemos estudiado la palabra de Dios, los que hemos participado en trabajos en la iglesia, pero también los que hemos recibido la instrucción de nuestros padres en casa, sabemos que Dios siempre quiere comunicarse con sus hijos, es decir, con todos nosotros. Y antiguamente lo hacía a través de los profetas, muy antiguamente, allá en el Antiguo Testamento. Después, cuando ya había escritos, bueno, estaba la escritura, pues ya a través de la palabra de Dios. Y actualmente a nosotros pues nos manifiesta ese amor que nos tiene y esas ganas de comunicarse con nosotros a través de la escritura, a través de los sacerdotes, a través de muchas situaciones. Dios está siempre hablándonos y queriéndose comunicar con nosotros. Y bueno, nos dice este documento que ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Es interesante, muy interesante lo que este documento, exhortación apostólica, nos menciona. Y es que algo importante que destaca también aquí el documento Verbum Domini es lo que tiene que ver con que pues se destaca y se hace notar que un concepto clave para todos nosotros, para que podamos comprender el texto sagrado como lo que es, como palabra de Dios, en palabras humanas, es ciertamente el de la inspiración. Ese concepto nos ayuda, dice el documento, a que entendamos la palabra de Dios, ¿sí?
¿Y es a través de qué? De la inspiración. Miren, Dios ha querido manifestar su voluntad a todos nosotros, y ya lo dijimos de muchas maneras. Una de ellas es a través de los profetas. Pero, ¿quiénes han sido los profetas? Bueno, los profetas han sido hombres y mujeres a los que Dios ha elegido y les ha inspirado. ¿Cómo es esto? A través de su Espíritu, valga la redundancia, a través del Espíritu Santo es que Dios ha transmitido estos planes que tiene para nosotros, para la humanidad. Ha sido así. Y bueno, nosotros que ya hemos un poquito analizado algunos libros, ya hemos revisado todo el Pentateuco, hemos visto, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cómo Dios llama a Moisés, hombre al cual quiso elegir para transmitir a su pueblo la noticia de que iban a ser liberados. Eso fue en el Éxodo, ¿verdad? Por Moisés. Pero también ya hemos visto cómo llama a Samuel, ¿sí? En el primer libro de Samuel que analizamos la semana pasada ya lo vimos, este profeta llamado por Dios. Y bueno, todo esto cómo sucedió, cómo Dios se comunicaba con estos hombres, bueno, a través del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir y nos dice aquí el texto del Verbum Domini, que este es un concepto que nos ayuda a comprender la palabra de Dios cuando entendemos lo que es la inspiración. Y también aquí podemos sugerir una analogía para entenderlo todavía más. Y es la siguiente. Así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra misma del Espíritu Santo. ¿Sí? La Sagrada Escritura, ¿dónde nace? En la Iglesia. ¿Sí? La Biblia es fruto de la Iglesia, de la comunidad, ahí nace. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, y en ese sentido yo creo que nos queda muy claro lo que es. Es palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu humano. Dios se ha valido de los hombres para poder transmitir su palabra, pero se debe reconocer cómo están presentes tanto la mano del hombre para poder escribir, para poder disponerse a las, disposiciones, valga la redundancia, que Dios ha querido para nosotros, y cómo Dios da su Espíritu Santo a todos estos hombres para poder llevar a cabo esta revelación. Entonces, en la palabra de Dios se reconoce toda la importancia del autor humano que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como verdadero autor. ¿Quién es el autor verdadero de la Sagrada Escritura? Es Dios, ¿sí? Pero Dios ha querido que se reconozca también al hombre. Por eso, mis queridos hermanos, vamos nosotros reconociendo cómo en la palabra de Dios, y ustedes ya lo han constatado, pues los libros tienen un nombre, ¿verdad? El libro hablando de profetas, el libro de Daniel, de Jeremías, Isaías, hablando exclusivamente de profetas, Malaquías. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que se reconoce al autor humano, pero en sí mismo va implícito que todo esto es inspiración de Dios. Entonces, vuelvo a repetir y a recapitular lo que nos dice el documento Verbum Domini. Esto de la Sagrada Escritura es un binomio en cuanto a cómo se escribe, cómo ha llegado hasta nosotros. La mano del hombre que se dispone a las prerrogativas que Dios le pide, y Dios que ha tomado su Espíritu Santo para que esto se lleve a cabo. San Jerónimo, del cual les hablaba yo la semana pasada, San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solo la Escritura. Es muy difícil que nosotros abramos la palabra de Dios y la leamos, la estudiamos solos. Es necesario que la leamos y la estudiemos en comunidad, mis queridos hermanos. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error si nosotros leemos la palabra de Dios en solitario. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, como ya lo dijimos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y solo, ojo con esto, mis queridos hermanos, solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente en el nosotros, no solamente en el yo, sino en el nosotros, es decir, toda la iglesia, ¿sí?
Dios ha querido que nosotros los hombres formemos una comunidad y que en comunidad escuchemos la palabra de Dios, la estudiemos y también a la luz del magisterio de la iglesia se nos instruya en este conocimiento. Algo bien importante que señala también este documento Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI en cuanto a la interpretación de la Sagrada Escritura, nos dice lo siguiente: la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no se estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la palabra de Dios. Y ojo con estas palabras, quedaría incompleta si no se estuviera también a la escuchar a quienes han vivido realmente la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que han vivido realmente la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Los que han hecho vida la palabra de Dios en sus vidas. ¿Quiénes son? Los santos, mis queridos hermanos. Todos los santos de los cuales nos ha hablado a lo largo de la historia la iglesia y que conocemos muchos de ellos. Estoy sujetando, disculpen ustedes, a mi cachorrita. Ya les mencioné que ando un poco nerviosa, discúlpenme. Los santos, mis queridos hermanos, ellos han hecho suya la palabra de Dios, la han estudiado, la han meditado, pero lo que más quiere Dios de todos nosotros cuando estudiamos su palabra de Dios, sí, que la estudiamos, que la conozcamos, pero más que todo eso, mis queridos hermanos, que la pongamos en práctica. La palabra de Dios es para vivirla y los santos nos dan ejemplo en ese sentido de cómo se vive realmente la palabra de Dios. Y nos pueden venir a la memoria muchos santos que han vivido esta palabra de Dios intensamente. El mismo San Jerónimo, que tanto amor tenía a su palabra de Dios, a la palabra de Dios, que dedicó gran parte de su vida a la traducción de la palabra de Dios. En efecto, es así que tenemos que entender que estaría incompleta, vuelvo a repetir el texto Verbum Domini, esta palabra de Dios estuviera incompleta si no estuviéramos a la escucha de aquellos hombres y mujeres que han vivido realmente la palabra de Dios. Por tanto, la interpretación más profunda de la Escritura proviene precisamente de todos estos hombres y mujeres que se han dejado plasmar por la palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la meditación asidua. ¿Sí? Qué importante es esto, nosotros estudiar la palabra de Dios, pero también leer la biografía de los santos, qué dijeron, cómo vivieron la palabra de Dios, qué experiencia tuvieron acerca de todo esto. Bien, pues después de haber estudiado un poquito, haber hecho este espacio de este documento que es tan importante para toda la Iglesia Católica, para nosotros, que es Verbum Domini, que les invito nuevamente a que lo adquieran. Y si no, algo bien importante, lo pueden ustedes tener en internet. ¿Sí? En internet pueden encontrar este documento Verbum Domini. Después de haber hecho este pequeño análisis de esta palabra de Dios, vamos ahora, mis queridos hermanos, a entrar a lo que es el segundo libro de Samuel. ¿Recuerdan ustedes que el primer libro de Samuel lo estudiamos la semana pasada? Vamos a recapitular un poquito qué fue lo que vimos en el primer libro de Samuel, para ahora sí entrar de lleno a lo que es el segundo libro de Samuel. Bien, el libro de Samuel, o primera de Samuel, nos mostró principalmente tres personajes muy importantes. ¿Recuerdan ustedes? Se nos hablaba continuamente en el libro de Samuel, primera de Samuel, acerca de Samuel, precisamente, de Saúl, el primer rey de Israel, y de David, el segundo rey de Israel. Entonces, nos habló precisamente de estos personajes mucho, este primer libro. También nos narró los inicios de la monarquía. Dios pedía un rey, ¿se acuerdan ustedes? Y bueno, el pueblo pedía un rey y Dios se los concedió. ¿Sí? Así nace la monarquía en Israel. ¿Qué sucede después? Bueno, después del periodo de los jueces, que fue un rotundo fracaso, viene esta monarquía, la monarquía. Estos hombres elegidos por Dios, los jueces, para libertar a su pueblo, bueno, pues fueron un fracaso total, pero ahora se tiene la esperanza en estos dos libros de que la monarquía, ahora sí, venga a ayudar a los hombres a nuevamente estar en la gracia de Dios. Pero
pues bueno, vamos a ver qué sucede en este segundo libro de Samuel. Vamos a ver si nos resulta una gran decepción y fracaso, como lo fue el libro de los jueces. Miren, en el primer capítulo de Samuel, en el primer libro de Samuel, quiero decir, también se nos llevó a conocer a este primer rey de Israel, que fue Saúl, del cual nos dice la Sagrada Escritura que era un hombre orgulloso, un hombre arrogante, un hombre que no confiaba en Dios, y lo más grave de todo esto es que era un hombre que era desobediente a Dios. Dios lo eligió para ser el primer rey. Y aquí entra quizás una interrogante en todos nosotros. ¿Es que acaso Dios se equivoca al elegir a los hombres para una misión especial? Dios no se equivoca, mis queridos hermanos. Los que nos equivocamos somos nosotros, los hombres. Es muy difícil que llevemos nuestra vida de tal manera que podamos agradar totalmente a Dios. Dios conoce nuestras debilidades, pero también Dios conoce nuestras lado bueno, todo lo que cada uno de nosotros tenemos de bueno. Entonces Dios no se equivocó al elegir a Samuel, fue Samuel el que se equivocó al ejecutar lo que Dios le estaba pidiendo. Y bueno, esto es lo que nos dice el primer libro de Samuel, de cómo este hombre pues era orgulloso, soberbio. Pero también nos narró cómo por todo esto Dios ya no lo quiere como rey de su pueblo. Dios le manifiesta a través de un profeta que ya no lo quiere como rey de su pueblo, y también le hace saber cómo Dios eventualmente lleva a escoger un nuevo rey que es el rey David. Todo esto nos lo narró el libro anterior, el libro de Samuel 1, y esta noticia se la da el profeta Natán al rey Saúl, y bueno, eventualmente esto lleva al rey a la locura y finalmente a la muerte. Muere Saúl al recibir esta noticia, se llena de celos porque ya no era el hombre elegido, porque Dios ya había elegido a otro rey para Israel. ¿Qué más nos narró Samuel 1? También nos narra de cómo Dios envía al profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, David, siendo este apenas un jovencito, pues pequeño, un pastor. Dios ha querido que él sea el nuevo rey de Israel y manda al profeta Natán a ungirlo como el nuevo rey de Israel. También nos narró este primer libro de Samuel cómo este pequeño, en una batalla, el pequeño David lucha contra un filisteo enorme y poderoso, un guerrero que tenía asolado a todo el pueblo de Israel. ¿Quién iba a decir que un jovencito tan pequeño iba a luchar con un hombre experimentado, muy alto, muy fuerte, un guerrero, y lo iba a vencer con tan solo una honda o honda y unas cuantas piedras? David, el pequeño David, vence al enorme Goliat, y es así como él empieza a ganarse el favor de su pueblo. Pues Saúl, al ver todo esto, más aún se llena de celos, más aún tiene deseos de matarlo, y al final Saúl muere y David es el nuevo y único rey de Israel. A diferencia de Saúl, David es un hombre, un rey conforme al corazón de Dios, porque sobre todo David es humilde, es paciente, es obediente. Y algo bien importante, mis queridos hermanos, que tiene David y que Saúl no tiene, y es que este David confía en Dios y en sus designios totalmente. Esa es la gran diferencia. Bueno, pues hasta aquí la recapitulación de lo que fue el primer libro de Samuel. Vamos a avanzar ahora al siguiente apartado, en donde vamos a entrar de lleno a lo que es el segundo libro de Samuel. Vamos a entrar al segundo libro de Samuel y nos dice lo siguiente. En el capítulo primero comienza con el informe de un joven que viene a decirle al rey Saúl que el rey y su hijo Jonatán han muerto. Recapitulo. El primer capítulo de Samuel 2 comienza con un joven que lleva un informe al rey David
de que Saúl y su hijo Jonatán han muerto. David ante esta noticia rasga sus vestiduras e inicia un duelo y compone un hermoso poema en donde lamenta mucho la muerte de Saúl. Fíjense, por eso decíamos y por eso dice la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque algo que también tenía David es que era compasivo. Cuando recibe esta noticia David de la muerte de Saúl, el rey, y su hijo Jonatán, David cae en una gran tristeza y se pone a hacer un canto, compone, digamos, ¿qué será? Una especie de frases que tienen que ver con ese pesar que él siente por esa muerte del rey. ¿Cómo es posible que David, sabiendo que este hombre quería matarlo, todavía se entristezca por él? Y nos recuerda mucho pues lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento cuando nos dice oren por sus enemigos. David es justamente lo que hace, ora por sus enemigos. Saúl, el hombre que era un perseguidor de David y que quería matarlo, pues muere junto con su hijo, y David rasga sus vestiduras y su corazón de hombre noble se manifiesta una vez más hasta la muerte de su enemigo, hasta por la muerte de su enemigo. Por esto David, pues ya les decía, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre noble, un hombre que lamenta mucho hasta esto, la muerte de su enemigo. Más adelante nos menciona, ya avanzando en lo que es el capítulo 2 hasta el 6, nos muestra un tiempo de bendición y éxito para David. Pasa este tiempo de duelo que vive el rey David por la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán, y viene una etapa de éxito, de mucha bonanza para el rey David. Todas las tribus de Israel van y le piden a David que unifique a las tribus, que sea él su rey. Todas las tribus hacen esta petición al rey, y bueno, David las unifica todas las tribus, va a la ciudad de Jerusalén, la conquista y establece allí la ciudad capital de Israel y le pone el nombre de Sión. Entonces ya no son un grupo de tribus dispersas que están por ahí buscando, no, ahora ya son un reino que tiene un rey y que es gobernado por él, por David. De esta manera convierte a Sión en la capital política del reino, pero también quiere que sea la capital religiosa y manda a traer el arca de la alianza. Ya está establecida la ciudad en Sión, en el Monte Santo, y faltaba traer el arca de la alianza. David la manda a traer. Ya en el libro segundo de Samuel, donde estamos, pero ya en el capítulo 7, David manifiesta a Dios su deseo de construirle una casa. Fíjense el corazón de David. Él ya tenía su casa, David, él ya tenía su pueblo establecido, ya se había establecido bien su pueblo, pero ahora dentro de él surge esa inquietud de querer construirle una casa a Dios. Él reflexiona y dice que si su pueblo tiene casa, es justo que Dios también tenga su casa. ¿Qué es esto de una casa para Dios? Bueno, es un templo. Entonces David planea construir la casa de Dios, un templo. Pero Dios le contesta que es Él quien le construirá una casa a Israel. Es decir, le dará toda una dinastía. Y en ese aspecto le menciona mucho nuestro Señor que pues todo se lo ha dado Él a su pueblo. ¿Qué cosa le puede ofrecer David que Él mismo no le haya dado ya antes? Este capítulo 7, mis queridos hermanos, es bien interesante y es un capítulo que es clave, capítulo 7. Es un capítulo que nos ayuda a entender en gran parte toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es aquí cuando Dios le hace una promesa a David al decirle que su descendencia vendrá, que de su descendencia vendrá un día un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. ¿Sí? Vendrá un rey que construirá un templo, pero ahora ya no será un templo material, sino será un templo espiritual y establecerá un reino. Y bueno, todos nosotros, ustedes y yo ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad?
de quién está hablando Dios al decir que de la descendencia de David nacerá precisamente este rey aquí en la tierra y que establecerá su reino, pero será un reino que nunca terminará. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una promesa mesiánica que Dios hace a su pueblo. Es una promesa de un Mesías, es decir, que este Mesías vendrá y también se manifiesta en los salmos, se retoma en los salmos, y también el profeta, sobre todo Isaías, Ezequiel y Zacarías, nos hablan de la venida de este Mesías. Por eso decimos que este capítulo 7 del segundo libro de Samuel es bien importante para entender no solo lo que son estos dos libros de Samuel 1 y Samuel 2, sino entender, mis queridos hermanos, toda la escritura, toda la palabra de Dios en su conjunto, porque aquí se está hablando de ese rey. Recuerden ustedes que Jesucristo es el centro de toda la Sagrada Escritura. Él es el centro, de Él habla. Si es el Hijo de Dios que viene a salvarnos, a traer el mensaje de salvación. Y los profetas, todos ellos, muchos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, ya estaban anunciando que vendría este Mesías. Y vuelvo a insistir, principalmente Isaías, Ezequiel y Zacarías dan testimonio de este profeta que había de venir. Y este Mesías a su vez se conecta con la promesa que Dios hizo a Abraham. Recuerden ustedes que también Dios, desde antiguo al padre Abraham, el padre de la fe, le había prometido que le daría una descendencia tan grande como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Desde antiguo ya se había dado esta promesa. Esta promesa es una bendición para Israel, pero no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra, pues por Israel todos seríamos bendecidos. Por esto, vuelvo a insistir, este capítulo 7 es esencial para entender la Sagrada Escritura, pues como pueden ver ahora, hace un recorrido por varios de los libros de la palabra de Dios y todo tiene un enlace, tiene un común y un fin objetivo, ¿sí? Bien interesante, mis queridos hermanos. Ya más adelante, avanzando en este libro segundo de Samuel y situándonos en el capítulo 11, vean lo que nos dice este capítulo también tan interesante. Después de narrar lo mucho que Dios ha bendecido a David, de cómo Dios se alegra en él, ya que es un hombre conforme a su corazón, humilde, sencillo y sobre todo obediente, pues ¿qué creen, mis queridos hermanos? Sucede lo que no se esperaría de un hombre como él, un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense lo que nos narra el capítulo número 11. David comete un error fatal para él mismo y para todo el pueblo, pues este error que él comete le afecta a él directamente, a su familia, pero a todo el pueblo de Israel. Y sucede lo siguiente, David desde su terraza observa a una mujer que está tomando un baño. Esta mujer es la mujer de Urías, uno de los mejores soldados de David, y él la llama a mandar con uno de sus servidores. Él la observa, la mira, nacen en él ciertos sentimientos, la manda a llamar como rey que era, se acuesta con ella y la embaraza. Entonces este rey, justo a los ojos de Dios, noble, humilde, sencillo, comete este gran error. Pero no solo eso, mis queridos hermanos, sino que luego trata de encubrir todo este mal que ya había hecho David, lo trata de encubrir mandando al soldado, a Urías, el esposo de esta mujer, al frente de su ejército en el lugar más vulnerable. ¿Para qué creen? ¿Sí? Así es, para que lo maten, ¿sí? David trama esto, planea esto, manda a este soldado al frente de sus soldados para que lo maten, y así sucede. El hombre muere y así David se queda con la mujer. Ya en el capítulo 12 todo esto resulta horrible a los ojos de Dios. Esto resulta horrible porque Dios tenía su contento en David, y esto va en contra totalmente de los planes de Dios, los planes que él ya tenía para su pueblo y para David. Todo se viene abajo, así que Dios le envía al profeta Natán,
para que le eche en cara a David todo el mal que he hecho. Y miren, es bien interesante, les quiero narrar solamente un poco porque como siempre quiero que vayan ustedes y lean la palabra de Dios. Pero este profeta va con David, estoy parafraseando, quizás me brinque algunas frases, no estoy leyéndolo literalmente, pero va el profeta y le dice, rey, vengo ante ti a mostrarte, a plantearte esta situación. Entonces le habla, dice, fíjate que hay un hombre rico, que teniéndolo todo, va y roba la ovejita de otro hombre que solamente tenía esa sola ovejita y va y se la quita y se queda con ella. Y a este hombre lo deja sin nada, siendo que él era rico y lo tenía todo. Rey, ¿qué se debe hacer con este hombre? Y dice el rey David, por vida de Dios que este hombre debe morir. El rey se indigna ante esta historia que le cuenta el profeta, y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Vaya palabras tan certeras. Y David entiende lo que el profeta le está diciendo. David tenía todo, riquezas en su reino, tenía mujeres, y sin embargo va y le quita la mujer a uno de sus soldados, lo manda a matar y se queda con ella. David termina por reconocer su falta, se arrepiente, pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero ojo, Dios no quita las consecuencias de las malas decisiones de David. Sí lo perdona, pero no quita las malas consecuencias de las decisiones de David. Y la sentencia de Dios es que el reino y la familia de David se desmoronarán. Esto hace de esta parte del libro una historia trágica, mis queridos hermanos, como la fue la historia de Saúl. Recuerden ustedes que también Saúl inició con la bendición de Dios. Dios tenía grandes esperanzas con él, pero Saúl falló y termina muriendo. Bueno, pues esta historia de David, que comenzó muy bien, que a los ojos de Dios era muy bien visto, termina por también ser una historia trágica. Y vamos a ver por qué. Parece que la historia se repite una y otra vez. Los hijos de David, fíjense lo que sucede después de este grave error del rey David. Los hijos de David terminan por repetir los errores de su padre, pero ¿qué creen? Todavía aún de una manera más trágica. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, los dos hijos de David. Después de esto, otro hermano de ellos, de ambos, llamado Absalón, se entera de todo esto y manda matar a su hermano Amnón. ¿Sí? Vean qué trágico, qué trágica situación, cómo todo el mal hecho por David ahora lo vive en carne propia, en donde más le duele, en su propia familia. Esto es tremendo. El capítulo 15 al 18 nos narra cómo Absalón, después de que manda a matar a su hermano, tiene un plan para derrocar a David el rey, su padre. O sea, el hijo se rebela contra su padre y tiene un plan secreto para dividir a Israel y derrocar a su padre David y constituirse él como rey de Israel. Vean todas las consecuencias que vienen por un error, por no haber obedecido a Dios. Ahora Absalón está planeando quitar a su padre del reino para ponerse él. Y aquí, mis queridos hermanos, hay una enorme enseñanza, y este pasaje de la Escritura, segundo libro de Samuel, es motivo para muchos cursos en prédicas, en evangelizaciones, que ayuda mucho para hacernos reflexionar cómo a veces nos perdemos en el camino, todos, en el sentido de que lo tenemos todo y a veces vamos por lo que no vale nada, ¿sí? Este rey David, que tenía sus hijos, y este Absalón, uno de sus hijos, que por cierto dice la Escritura, era de los más bien parecidos, de los más altos, este hombre pues tenía todo al lado de su padre, era hijo del rey y posible heredero al reino de Dios, y sin embargo está planeando quitarle a su padre el lugar que Dios le dio para quedarse en ese lugar, es decir, usurpar el reino de Dios, el reino de su Padre. Y a veces nosotros así hacemos, Dios nos da todo, pero usurpamos
usurpamos el reino de Dios, quitándolo a Él y poniéndonos todos nosotros en el lugar que le corresponde a Dios, no dándole su lugar. Hay una enseñanza tremenda y que se usa mucho en las evangelizaciones y es muy bueno para hacernos reflexionar. Bien, retomando la historia. Así que ante esta situación David tiene que huir una vez más. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl, el primer rey, quería matar a David? David huye y se esconde. Y aquí en esta historia, años después, ahora es el hijo de David, su propio hijo, quien lo está persiguiendo porque quiere quitarlo, quiere matarlo para quedarse con el reino, y David tiene que huir una vez más, como en los tiempos del rey Saúl. Pero ahora lo trágico, pues vuelvo a repetir, es que es su hijo quien quiere matarlo. Aunque en esta ocasión David no es inocente, en aquella ocasión cuando lo perseguía Saúl, el rey, si era inocente David, en esta ocasión no es inocente, pero aún así, bueno, pues es perseguido, se tiene que esconder, y todo esto le viene por el error cometido y que ya señalamos. Ya en el capítulo 19 al 20, la rebelión termina con la muerte de Absalón. Es decir, Absalón planea, como ya lo dijimos, dividir el reino, quiere derrocar a su padre, pero en este intento muere. Muere Absalón, no logra el cometido y es asesinado. Cuando se le lleva la noticia al rey David, el rey David sufre mucho, se le rompe el corazón. El rey David una vez más tiene que hacer duelo. Nuevamente la historia se repite. David hizo duelo cuando se enteró de que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto, y ahora le traen la noticia de que su hijo Absalón ha muerto, y nuevamente hace duelo Saúl. Saúl fue un gran dolor para David, y ahora lo es su hijo Absalón. Y el libro nos presenta ya en sus últimos días, ya casi para terminar, segundo libro de Samuel, nos presenta a un rey quebrantado, un rey que está herido, que está cansado por las duras consecuencias de su pecado. Los capítulos 21 al 24 concluyen el libro con un hermoso epílogo que nos muestra un par de historias, la de David y la de Saúl, y el fracaso de David y el fracaso de Saúl, y de cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. Ya lo decíamos, el haber tomado malas decisiones fue en contra de ellos mismos y sus familias, pero también de otras personas. Y las batallas también nos narra este epílogo, las batallas que libró David contra los filisteos, en donde se nos muestra no un David poderoso, sino también vemos aquí un David que es vulnerable, ¿sí? Esto es lo que nos habla el epílogo de estos últimos capítulos del libro. David reflexiona sobre su vida en este epílogo, reflexiona sobre su vida y de cómo Dios lo rescató en muchas ocasiones y lo cubría con su gracia. Dios protegía y cuidaba a David, claro que sí, y él lo pudo comprobar. Entonces, en este epílogo David reflexiona sobre todo esto. Ambos poemas concluyen con la promesa de un rey venidero que establecerá un rey eterno. Ya lo hablábamos en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel, la promesa de un rey venidero que establecerá un reino que no tiene fin. Nuevamente está de manifiesto, mis queridos hermanos, la maldad humana en las personas, en nosotros, en Saúl, en David, pero sigue persistiendo la fidelidad y la misericordia de Dios, y sobre todo que Dios siempre cumple sus promesas. El pueblo pidió jueces y los jueces fallaron. El pueblo pidió reyes y los reyes fallaron, aún los que parecían más conformes al corazón de Dios. Entonces, ¿qué sigue, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué se puede esperar después de todo esto? Después de que los reyes también, estos dos reyes sobre todo, fallaron. ¿Continuará la monarquía? ¿Se puede esperar después de esto algo bueno? ¿El pueblo de Israel todavía tiene una esperanza? Todo esto, mis queridos hermanos, y mucho más, lo veremos en los próximos libros, en las próximas cápsulas bíblicas a las cuales les invito a todos ustedes, y les pido que por favor no falten.
que estén atentos a estas reflexiones. Fíjense que hemos avanzado un poco, o mucho ya vamos avanzando en este análisis de los libros del Antiguo Testamento. Ya lo decía como lo mencionaba al principio en el primer libro que analizamos, que fue el Génesis, y les decía que estas cápsulas tienen la intención de analizar cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, reflexionar sobre lo más importante de cada uno de ellos y que tengamos el deseo de ir a leerlos y de conocer la palabra de Dios. Me gustaría mucho saber si esto ha sido de su agrado, si esto les ha contribuido a animarse a leer la palabra de Dios, a verla de otra manera. Me gustaría mucho saber sus comentarios, qué opinan, qué les ha parecido todo esto. Ojalá que lo puedan manifestar. Sería muy importante para su servidor y para mi esposa, porque trabajamos los dos para que esto se lleve a cabo, esto tan sencillo, pero que creemos que puede ser de gran utilidad. Esperamos sus comentarios, esperamos saber si están siguiendo cada vez, cada semana las cápsulas, qué tanto les ha contribuido, si les ha aclarado algunas dudas. Todo esto y todo lo que ustedes quieran comentar, con mucho gusto estaremos atentos para saber de todo esto. Mis queridos hermanos, pues sin más, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Si Dios nos presta vida, nos da licencia, nos vemos en la próxima cápsula bíblica. Hasta entonces.